esta la vamos a pronunciar. Soy chinita. La vamos a pronunciar. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de cómo mejorar tu pronunciación para que cuando hables con nativos te entiendan a la primera. Excuse me, ¿me puede dar más salsa? ¿Dar qué? Salsa. Picante. Ah, salsa. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, aquí te van las cosas que puedes mejorar. Primero, lo más importante es que domines los sonidos de las vocales. Algo que es maravilloso del español, como cualquier lengua fonética, es que los sonidos de las vocales siempre sonarán igual. Vamos a comenzar con la A. La A la vamos a pronunciar como una A en la palabra father en inglés. Ese sonido queremos replicar. Father, fa, A. Abres mucho tu boca para que salga el sonido A, A. Te voy a dar ejemplos, yo los voy a pronunciar y después tú los repites. La casa. Ahora tú. La tapa. Ahora tú. La siguiente vocal es la E. Vamos a pronunciarla como en la palabra café. Repite después de mí. Elefante. Ahora tú. Él come. Y por último, el hotel. La siguiente vocal es la I. Esta la vamos a pronunciar como en la palabra machine. Repite después de mí. Sí. Inicio. Y por último, él vino por mí. Siguiente vocal es la O. Ten cuidado, porque en español la O no se pronuncia como la O en inglés. La vamos a pronunciar como la O en for. Ejemplos para que repitas después de mí. Oso. Doctor. Profesor. La última vocal es la U. Esta la vamos a pronunciar como la U en la palabra rule. Rule. Ese sonido queremos. Ejemplos. Repite después de mí. 1. 1. Cuba. Cuba. Esto yo creo es lo más importante del video porque te da mucha ventaja. Puedes leer un texto correctamente y no necesariamente conocer las palabras, lo cual te ayuda a la vez a conocer vocabulario nuevo. Ay, no sé por dónde ir. El tránsito, por ahí. ¿Dónde? El tránsito, por ahí. ¿Me van a multar? No, el tránsito, por ahí. Ah, él transitó por ahí. Vamos. Los acentos son una parte importante del español porque te indican dónde está la sílaba tónica en una palabra. O sea, la parte de la palabra que debemos exaltar al pronunciarla.
Por ejemplo, la palabra teléfono. El acento está en la segunda sílaba. Entonces vamos a leerla teléfono. Ahí vamos a poner el estrés de la palabra. No es teléfono, tampoco es teléfono, es teléfono, teléfono. Otro ejemplo es la palabra música. El acento está en la primer sílaba. Entonces diremos música, no música, tampoco música, es música. Los acentos son importantes porque en español tenemos palabras que se escriben de la misma forma, pero el significado cambia dependiendo de dónde está el acento. Entonces no es tan complicado. Cada vez que veas un acento, te indica a qué sílaba le debes poner el énfasis. Los acentos son un tema extenso y hay otras reglas gramaticales que seguir. Por esto haré otro video explicándolos más a fondo. Así que suscríbete si quieres ver más. Ali, ¿dónde está el hotel? ¿Hotel? Sí, el hotel. ¿Qué es eso? ¿Dónde nos quedaremos? El hotel. El hotel. Está en la esquina. Vamos. Hay consonantes que tienen una pronunciación especial y son muy distintas al inglés, como es el caso de la P, la H y la R. Por ejemplo, la H es silenciosa. En español solemos decir que la H es muda. Nunca se pronuncia, a menos que antes haya una C y juntas hagan el sonido de ch, como por ejemplo en cancha, cancha, o chango, chango. En otros casos, no la pronuncies. Repite después de mí. Hotel, hotel, hospital, hospital. Por último, horrible, horrible. La siguiente es la letra P. La P en español no es tan explosiva como en inglés. No hay puff of air. Por ejemplo, papel. No es papel, es papel. Repite estos ejemplos después de mí. Persona, persona. Pastel, pastel. La siguiente es R. Esta la pronunciamos como la doble D en la palabra ladder. Ladder. Tu lengua debe tocar el inicio del puente en tu paladar. No sé si se ve, pero... Y deja salir un poco de aire para que tu lengua haga estos movimientos. Repite después de mí. Rosa. El río. Si dominas estas diferencias, vas a sonar mucho más natural. Estas son algunas reglas básicas para mejorar tu pronunciación en español. Practica siempre que puedas. Lee en voz alta. Es muy importante que constantemente estés escuchando nativos hablar para adoptar su manera de hablar. Y vean mis videos. No te preocupes si sigues teniendo un acento al hablar. Es completamente normal porque no es tu lengua madre.
Y además a los mexicanos se nos hace muy chido que alguien tenga acento extranjero, debido a que en México tenemos mucho respeto por los extranjeros. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame saber en los comentarios qué regla te ayudó más. Nos vemos pronto.